Buenas noches. Las más de 12.600 familias aragonesas con niños de 3 años deberán elegir centro escolar entre los días 24 y 28 de marzo. Los padres deberán sumar puntos, analizar centros y evaluar posibilidades para lograr que sus hijos acudan al colegio deseado. Sin embargo, no todos lo conseguirán. Analizaremos con nuestros invitados este proceso y hablaremos además de la fianza millonaria que la jueza ha impuesto a la exministra Magdalena Álvarez por el caso de los ERES de Andalucía. Para hablar de estas cuestiones, esta noche nos acompañan en esta mesa de redacción Emilio Lacambra, hostelero. Buenas noches. Hola, buenas noches. José Ignacio Senao, concejal del Partido Popular. Buenas noches. Muy buenas noches, María. Y Cristina Monge, de Ecología y Desarrollo. Cristina, buenas noches. ¿Qué tal, María? Muy buenas noches. Vamos a comenzar hablando de ese proceso de escolarización que comienza el día 24 hasta el día 28. Decíamos que son más de 12.600 niños de 3 años que van a comenzar ese colegio. Sus padres deben de valorar diferentes criterios, entre ellos la proximidad, a la casa, al colegio, también la zona, todo para conseguir el máximo de puntos posibles que les haga poder elegir ese colegio deseado, aunque no todos lo consiguen. Sobre todo hay algunos barrios en Zaragoza con más dificultades porque hay más número de niños, menos centros. Vamos a hablar de todo ello. Emilio, ¿qué te parece este proceso? ¿Crees que es un proceso complicado? ¿Es justo? ¿Podría hacerse de otra manera para satisfacer al mayor número de familias? Pues sí, podría hacerse de otra manera, sobre todo si no hubieran hecho tantos recortes en lo que son los presupuestos de educación. A pesar de que ha disminuido el número de alumnos en Aragón y en Zaragoza en concreto, y hay zonas, sobre todo, me imagino que la zona sur, que va a tener bastantes dificultades en ese terreno. ¿Por qué? Pues porque la población que vive en esas zonas son una población joven, lógicamente son matrimonios jóvenes con niños jóvenes, supongo que van a tener problemas, pero puestos y hechos los recortes, me parece que es una cosa evidente que se va a producir. Sobre todo en los barrios del sur, ¿no? Valdespartera son los que más problemas parece que tienen. Dicen los padres, las asociaciones de padres, que unos 300 niños podrían quedarse sin el colegio deseado en primera opción. Siempre es delicado el momento para poder tener la plaza para tus pequeños, ¿no? Los que hemos pasado por ello, pues sabemos que eso es un momento siempre de zozobra y de intranquilidad. Pero, en fin, yo me quedaré con lo positivo. Mientras algunos hablan de recortes, a otros lo que nos toca es, en momentos de vacas flacas, es tratar de solventar problemas e incluso aumentar las plazas para los escolares y hacer nuevos colegios, algo que otros, en momentos en que las vacas eran rollizas, no hicieron. Pero, en fin, es complicado. Evidentemente, los barrios con mayor expansión, los barrios del sur, con gente joven, con población infantil, pues no tuvieron la previsión inicial para dotar de las suficientes plazas, y ahora lo que se está haciendo es tratar de reordenarlo. No obstante, el porcentaje que se puede ubicar en las proximidades es un porcentaje muy alto. Sé, y todos conocemos, con independencia de que pueda haber siempre alguna persona que al final quede desubicada, que se están trabajando pues para adaptar tanto en Rosales del Canal como en los colegios de Valdespartera pues módulos, unidades que son provisionales en cuanto se terminan otros centros que están en marcha y en funcionamiento. En Miralbueno también va a haber otro colegio con 3 aulas más para el próximo curso, y en definitiva de lo que se trata es, bueno, pues de dotar. Hay en unas zonas de Zaragoza que sobran esas plazas porque, bueno, pues como digo, pues los jóvenes matrimonios se han desplazado a los barrios del sur y en consecuencia pues hay un desequilibrio que vamos a tratar de corregir, y en eso se está trabajando desde el Gobierno de Aragón. A mí me preocupa, y yo me quedaría quizás también a veces con la incongruencia que encontramos, ¿verdad?, con los problemas que encontramos. Yo me refiero al propio Ayuntamiento de Zaragoza en no querer, por ejemplo, ceder suelos también para la iniciativa privada, ¿no?, puesto que la educación concertada, de las que algunos la detestan y luego, sin embargo, la usan directamente, lo cual viene a demostrar una gran hipocresía en todo esto, pues también es una solución complementaria, y aquí de lo que se trata es de hablar de una buena educación para nuestros hijos, sea privada o sea pública, sea privada concertada o sea pública. ¿Es una posibilidad ese colegio privado, bueno, concertado en la zona de Valdespartera, por ejemplo? Hombre, lo que tienen que hacer las administraciones públicas es garantizar que existe un buen sistema educativo público para el conjunto de la población.
Y en Valdespartera, en este caso, hay necesidad de un buen colegio público. Otra cosa es que después se puedan plantear las opciones, vale bien, pero siempre de manera secundaria, ¿no? Yo creo que hace bien el Ayuntamiento de Zaragoza intentando que ese suelo vaya destinado a lo que tiene que ir, que es a garantizar la igualdad de oportunidades de acceso y a garantizar que todos tenemos acceso a una educación pública y de calidad, ¿no? Yo creo que en este tema se puede estar planteando la tormenta perfecta. Me explico. O sea, por un lado, como bien apuntaba antes Emilio, ¿no? Pues una situación de crisis económica y de recortes tremendos que en educación están siendo bestiales, y por otro lado, como comentaba José Ignacio, las consecuencias también de un modelo de ciudad que estamos sufriendo en estos momentos, que es la creación de barrios nuevos, en este caso al sur de Zaragoza, como es el caso de Valdespartera, desplazando allí a un tipo de población muy homogénea, pues gente joven que previsiblemente ahora tiene críos pues en edad de estar escolarizándose, con todos los problemas de nuevas necesidades de servicios que ello genera. Ahora estamos hablando de educación y hablamos de escuelas, pero podríamos hablar también de servicios de salud, por supuesto de transporte público, de otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, si unes la crisis económica con los recortes, ¿no? Y por otro lado unes las consecuencias de una ciudad que crece de forma poco sostenible con todas las necesidades de servicios que ello genera, pues efectivamente este proceso de escolarización se puede dar una vez más una tormenta perfecta, en este caso en el sur de Zaragoza, ¿no? Pero yo quería apuntar otro dato que muchas veces se nos olvida cuando hablamos de los procesos de escolarización. Hay una cosa fundamental que es efectivamente que todos tengamos derecho, o sea, que todos tengamos acceso, ¿no? O garantizado el derecho al acceso a la educación. Pero hay otra cosa fundamental que es que las administraciones públicas deberían promover de una forma activa la mezcla de distintas poblaciones dentro del mismo colegio. Es decir, lo contrario a la segregación que se está produciendo en muchos casos. Que los blanquitos están con los blanquitos, que los colegios de donde hay mayor población de inmigrantes acaban convirtiéndose en guetos, que los niños con determinados problemas acaban juntos en otros centros. Eso la administración educativa tiene herramientas para conseguir que se produzca la mezcla, que se produzca la heterogeneidad, que se produzca de alguna forma ese compartir recursos entre toda la población, ¿no? Y creo que eso es algo que se nos olvida cuando hablamos del proceso de escolarización y que es igual de importante que lo primero. O sea, por un lado, garantizar el acceso de todo el mundo y segundo, garantizar la diversidad que es la que existe en la vida real. No es bueno que un niño se eduque solamente con sus semejantes que son idénticamente a ellos o que son muy parecidos a ellos. La educación en la diversidad es uno de los valores democráticos más esenciales. ¿Cómo se hace eso, por ejemplo, si a lo mejor viven en la misma zona o en el mismo barrio? Vale, pues eso se hace, por ejemplo, planteando con la concertada conciertos más justos, ¿no? Por un lado. O eso se hace planteando políticas educativas que sepan hasta qué punto se pueden hacer esas mezclas mediante una serie de criterios de asignación de puntos en el baremo. O sea, hay muchísimos instrumentos que unos han utilizado unas veces, otros se están utilizando en otros países europeos. O sea, esto está muy inventado, ¿no? Y se puede hacer de muchas maneras. El caso es que se garantice que existe esa mezcla y esa diversidad. Hombre, yo creo que ahí, vamos a ver, la crisis se está utilizando para imponer a la sociedad un modelo político concreto. Es decir, los que están gobernando en estos momentos en este país han optado por lo que han optado. Entonces, están imponiendo un modelo político concreto. Y en este sentido no les interesa para nada lo que estabas planteando tú. Y no solo eso, es decir, ahora mismo estos días ha salido el programa educacional para los jóvenes aragoneses que estudien. Y para mí ese programa significa, para mí, que tienen dos salidas los jóvenes aragoneses. Uno, la inmigración y otro, convertirse en misioneros, ir a contar la buena nueva a países de infieles. Habla Emilio de esa reducción de horas de lengua en favor de matemáticas, ¿no? Estoy hablando de que el modelo que están imponiendo no es un modelo tanto provocado por la crisis, sino por un modelo político y social, que es lo que nos están imponiendo, aprovechando la crisis, ¿eh? Y entonces, eso me parece una barbaridad. Y apuntaría también que si ahora os pasáis por Valdespartera vais a encontrar montones de pisos que están en venta, que son jóvenes trabajadores que no pueden pagar la hipoteca, las hipotecas pequeñas que están pagando allí, y que probablemente Valdespartera a lo mejor a la vuelta de un par de años se encuentre con que ha desaparecido un tercio de la población porque no han podido pagar las hipotecas. Quiero decir, que todo está ligado, todo está ligado, es decir, y claro, la salida de la crisis, mientras no se produzca, digo la salida de la crisis para la población, no la salida de la crisis en las cifras macroeconómicas, pues nos vamos a encontrar que a lo mejor se plantean el crear más plazas escolares en el sur y de repente en el momento que se creen esas plazas escolares resulta que han desaparecido porque se han ido a, se han ido a vivir a donde sea, ¿no? Porque ya no pueden pagar hipotecas, de manera que yo el tema este lo veo complejísimo y además sin solución mientras no se resuelva
el tema global del país, ¿no? El modelo político que queremos para este país. José Ignacio. Bueno, bastante tenemos con lo que tenemos como para, además de preocuparnos, como alguien piensa, de tratar de imponer modelos. No, vamos a ver, el tema educativo yo creo que no hay que basarlo en la crisis, y todos sabemos, aunque algunos tendemos a olvidar, que lo que ha habido en España a lo largo de estos últimos años ha sido un gran fracaso, probablemente culpa de todos, pero primeros los que han sido los receptores de este fracaso han sido las personas que han sido formadas en esta última etapa. El fracaso escolar es altísimo. Entonces, ese modelo hacía aguas por todos los sitios y no estaba basado en problemas de crisis o no. Por lo tanto, yo entiendo que ahora que el Gobierno de España, como digo, bastante tiene con tratar de buscar soluciones al empleo y no preocuparse de tratar de imponer nada a nadie, porque yo no sé si es que esto es lo que hacen otros gobiernos, a lo mejor esa es la obsesión que tienen de tratar de hacer que todos piensen como piensa el gobierno. Bueno, este no es el caso del Partido Popular, y lo que queremos es resolver problemas. En este caso yo creo que el modelo educativo es tendente a primar, por supuesto, el esfuerzo, a primar esa dedicación y ese trabajo, cosa que se había perdido y que nos había llevado no solamente en las primarias, sino también después en los resultados de las universidades a dejarnos en los últimos escalones mundiales, ¿no? en la quinta división. Y eso no son hechos que creo que se hayan de achacar a intentos políticos, sino a fracasos de proyectos que no han servido y que hay que modificar. Cuando algo no funciona, hay que modificarlo, no queda más remedio. Y bueno, esto estará por ver lo que pasa, porque todavía no se ha puesto en marcha. Sí sabemos lo que ha sucedido con el proyecto anterior del Partido Socialista, que ha sido un verdadero fracaso. Emilio Cristina, y brevemente para cambiamos el tema. Y del PSOE. No, yo he dicho culpa de todos, culpa de todos. Pactado a lo largo de los años, culpa de todos. Y con más gente. Es decir, yo no te estoy acusando al PP, digo que eso es un problema que tenéis que haber resuelto los dos grandes partidos del país, de haber pactado un programa educativo para este país. Es decir, pero quiero decir, la reforma que ha hecho ahora el PP, es decir, se ha enfrentado a todos los colectivos que tengan alguna relación con la enseñanza. Para mí eso ya me define un poco la situación. O sea, quiero decir, no contenta a nadie de los que intervienen en el proceso, ni padres, ni alumnos, ni profesores. Algo está mal. Y repito, que digo que eso es un problema que tenéis que haber resuelto los dos partidos. Yo creo que en España tenía que haber habido un pacto por la educación. No lo ha habido. Pero no está basado en la crisis, Emilio, no está basado en la crisis. Sí, pero no, yo lo que te estoy diciendo es que la crisis la habéis aprovechado para montar un programa educativo que os interesa desde el punto de vista político a los conservadores. Eso lo decís vosotros. En fin, es mi opinión. Claro, la respeto, pero eso lo decís vosotros. Mira, el problema de este tema es que es tan profundo y tan complejo que tratarlo, pues eso, en los 10 minutitos que tenemos es muy complicado, ¿no? Pero yo creo que hay cosas que merece poner encima de la mesa. Efectivamente, el tema del pacto por la educación. Yo creo que si algo le reconoce todo el mundo, el Partido Popular incluido, al anterior gobierno, fue los esfuerzos que hizo el ministro Gabilondo por intentar conseguir un pacto por la educación en este país. Problema, que el calendario electoral se aceleró y en vísperas de elecciones aquí es imposible que nadie se ponga de acuerdo con nadie, lo cual ya es un problema de calidad democrática bastante considerable, ¿no? Entonces, primera cuestión esa. Segunda, efectivamente el modelo educativo anterior, bueno, el que está vigente ahora, que ya llamamos el anterior, tiene muchísimos problemas y muchos muy gordos que hay que resolver. Pero decir que los problemas que en estos momentos existen en España en la educación son consecuencia de ese modelo, sinceramente es algo que cualquier teoría de la sociología de la educación ha echado por tierra hace muchos años. Más que nada porque entonces nos explicarían las diferencias entre comunidades autónomas que hasta el informe PISA las está reflejando. Para explicar los problemas educativos tremendos que tenemos en este país, una parte puede ser el modelo educativo, pero hay una parte fundamental, y es que 2 generaciones o 3 de las de los chavales que ahora mismo estamos evaluando en secundaria, justitamente tenía la educación primaria. Porque estamos hablando de un país que venimos de donde venimos. Y no es por nada, pero es ya un hecho absolutamente comprobado que uno de los factores que más influyen en la carrera educativa de un chaval, si no el que más, es el nivel cultural de la familia y del entorno. Y venimos de donde venimos. Por lo tanto, estamos todavía pagando las consecuencias de nuestra historia más reciente. Y eso también está influyendo en la educación actual. Y eso también lo estamos viendo en la formación de los chavales. Y eso también lo detecta PISA. Y eso también se ve en cualquier informe mínimamente serio, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de los temas educativos, yo no sé si somos conscientes todos, efectivamente, profes, padres y madres, alumnos, los consejeros que les toquen en cada momento, yo no sé si somos conscientes de la delicadeza
o sea, del asunto tan delicado que tenemos entre manos. Porque si fuéramos conscientes, yo creo que no nos permitiríamos, pues de alguna forma, muchas veces las ligerezas que se oyen por un lado y por otro, ¿no? O sea, hay que valorar todo el ámbito educativo desde un punto de vista mucho más plural, teniendo en cuenta muchísimos más factores, y no es tan sencillo como echarse la culpa a unos o a otros, ¿no? Máxime cuando venimos de un momento en el que se estuvo a punto de llegar a un acuerdo. Vamos, yo no me sé los entresijos de la negociación, pero por lo que se ha leído en los medios de comunicación, el acuerdo estuvo bastante cerca, ¿no? Y todo el mundo, incluido el PP, ha reconocido esos esfuerzos y sin embargo a última hora no fueron posibles, ¿no? Pues un poquito de responsabilidad a todos, Si os parece, a la comunidad educativa en su conjunto. Vamos a cambiar de tema, dejamos la educación aparte porque volveremos seguramente en otras tertulias a hablar sobre este tema, sobre el proceso también de escolarización que empieza, decíamos, la semana que viene, y hablamos de otro tema, de esa fianza millonaria que ha impuesto la juez a la exministra Magdalena Álvarez por el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía. Son 29,5 millones de euros porque dice la juez que hay una posibilidad cierta de que la imputada sea condenada. Bueno, ¿qué os parece esta fianza? ¿Creéis que es excesiva? José Ignacio. Bueno, yo siempre hablaré de la presunción de inocencia de todos sin excepción, ¿verdad? Pero bueno, también no hay que olvidar que casi todas estas personas en penal lo normal es negarlo. Todo el mundo niega que no ha hecho nada, ¿verdad? También el presidente del Bayern no había hecho nada hasta que al final ha ido reconociendo y ya está en la cárcel. Casi todos terminan al final en la cárcel, quiero decir casi todos, salvo raras excepciones. Y en este caso, como digo, la presunción de inocencia hay que dejarla encima de la mesa, pero bueno, a mí ya me parece, me sorprende bastante que una juez en este caso pues haya pedido una fianza prácticamente de 30 millones de euros y que además diga que hay una presunción de culpabilidad, lo dice claramente, o sea que casi dice que va a ser declarada culpable, por lo tanto está adelantando algo y tiene que tener ya bastantes pruebas en su poder porque habla incluso de que quiere garantizar que tienen que devolver las arcas públicas el dinero que en este caso a través de esta trama de los ERE pues ha desaparecido del destino donde tenía que ir. En consecuencia, habrá que ser respetuoso, habrá que esperar. Yo deseo que la justicia actúe rápidamente, como lo deseo en todos los casos, y no hago una excepción porque sea de un partido o del otro. Yo siempre me he manifestado de la misma manera. Presunción de inocencia garantizada, pero es raro que un juez, una juez, en este caso, me da igual un juez que una juez, en base a los hechos que tiene demostrados o lo que está analizando y estudiando, plantee una fianza tan elevada y además no solamente esto, sino que incluso añada que a su juicio pues, puede ser condenada, ¿no? Bueno, pues si lo es, yo deseo que se defienda y que pueda demostrar, y si no es ella la culpable, que por lo menos que diga a la justicia quién lo ha sido, porque al final lo importante será que aparezcan todos los miles de millones que han desaparecido en los ERE de Andalucía y se devuelvan a todos los ciudadanos, porque este dinero es de todos nosotros. Emilio. Sí, hombre, yo lo que veo es que los ERE de Andalucía han supuesto un robo al erario público de en torno a los 137 millones de momento, lo cual es una cifra lo suficientemente seria como para que las fianzas que ponga la jueza. No tengo claro el tema de imputar a la que era consejera de Hacienda. Entiendo que políticamente sí, que tiene que ser imputada, porque ese dinero depende de ella. Pero claro, las imputaciones políticas, o sea, las responsabilidades políticas, felizmente o desgraciadamente en este país no las asume nadie. Y ahora estamos viviendo un montón de la corrupción, que podríamos decir generalizada en el país, y que no hay responsabilidades políticas. No hay ninguna responsabilidad política. Es decir, a mí el que el señor Lanzas o Guerrero o incluso Ruiz Mateos haya llevado el dinero público, son delincuentes. Cuando la juez lo dictamine, y si dictamina que son delincuentes, pero hay responsabilidades políticas detrás. Y eso, a mí me gustaría que apareciera en todos los puntos que están analizando en estos momentos la justicia, las responsabilidades políticas, porque a mí, y lo he repetido aquí hasta la saciedad, yo soy empresario, y cuando un empleado mío comete una anomalía en el servicio, la administración no castiga a mi empleado, me castiga a mí, me hace responsable de ese empleado. Entonces yo lo que exijo es que igual que me hacen a mí responsable de la acción de un subordinado mío, yo lo que digo es que cuando un subordinado de un ministro o de un presidente de gobierno
o de un consejero de una autonomía comete una tropelía gorda, la responsabilidad se la exijan al que lo ha nombrado. La responsabilidad política. Es decir, usted no es un delincuente, pero usted es el responsable de haber colocado un delincuente al frente de ese negocio. Y eso, hasta ahora, yo no lo he visto. Cristina. Ese es un temazo, desde luego, porque efectivamente las responsabilidades jurídicas, ahí están los tribunales, yo respeto, los procedimientos verán, si las fianzas son muchas o pocas, pues no lo sé, también depende con que lo compares, ¿no? También es verdad que hay algunas comparaciones que hacían hoy los medios de comunicación que eran curiosas, pero en fin, eso pues es lo que es, ¿no? Pero como efectivamente estamos en un clima, ¿no?, de tanta sensibilidad por todo lo que nos está cayendo, ¿no?, que además esto parece que sea una especie como de ring de boxeo, ¿no? Uno golpea con los seres, el otro golpea con Bárcenas, el otro le salen los cursos de formación, el otro no sé qué. Es decir, que hay aquí ya un vaivén que realmente para recuperar la credibilidad que debería tener la política, lo que haría falta efectivamente sería que ese tipo de responsabilidades políticas se pudieran asumir. Y hay muchísimas cosas que los partidos políticos pueden hacer. Por ejemplo, la decisión tajante de que ningún imputado entra en las listas electorales, al menos hasta que no se desimpute o no se demuestren las inocencias o que por supuesto ningún condenado tiene acceso a determinados puestos. Es decir, hay muchísimas cosas que los partidos políticos se pueden plantear que en el derecho comparado existen, o sea, que se pueden ver, que son cosas que están ya inventadas, que de alguna forma hicieran recuperar esa credibilidad que a día de hoy, pues lamentablemente está por los suelos, ¿no? Y que es un problema muy gordo, porque está por los suelos la credibilidad del sistema del que todos nos hemos dotado para vivir en sociedad. Por lo tanto, hablamos de un tema lo suficientemente sensible como para que todo el mundo se pusiera las pilas y hiciera lo que tiene que hacer, ¿no? Que lo que esté en sus manos, cada cual lo que esté en sus manos. Pero efectivamente yo creo que la ciudadanía asistimos ya atónitos, cada día nos levantamos y abrimos la portada del periódico con un susto nuevo, ¿no? A ver qué viene hoy, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, por ejemplo, hoy se creaba esa comisión de investigación de Plaza de las Cortes, ¿no?, aquí en Aragón, y bueno, vamos a ver qué sale de ahí, ¿no? Pero espero que pueda ser el principio de un empezar a asumir algo, no lo sé. ¿Servirá para algo brevemente, José Ignacio? No, yo estoy de acuerdo en muchas de las cosas que han dicho tanto Cristina como Emilio. No cabe duda, sobre todo, que cuando tienes responsabilidades políticas debes de asumirlas, y además hay una cuestión bastante clara. Yo he tenido responsabilidades y cada vez que firmaba un decreto tenía que tener un informe del interventor. Y yo me la jugaba, es decir, del interventor y del secretario. Y si yo firmo algo con un informe contradictorio, sé a lo que me arriesgo, ¿no? En consecuencia, está bien que el político no debe dejarse, es decir, el político tiene que ejecutar, tiene que gobernar donde tiene que gobernar y por supuesto que el funcionario tiene que asesorar y tiene que tener esa labor para advertir de lo que no se puede hacer, de lo que está, esas cosas que hay duda sobre lo legal o lo ilegal. Pero claro, cuando estas cosas se echan a la torera y uno se cree que es más que nadie, pues al final luego vienen estos sustos y estos problemas. Bueno, tenemos que dejar el debate aquí, se nos ha acabado el tiempo, ya hemos ido rapidísimo, cada día se nos pasa el tiempo volando. Bueno, muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nosotros nos despedimos, les dejamos con una información que seguro les interesa, una entrevista con una empresa de cosméticos naturales, Lava Di Machio, que está estos días en Zaragoza presentando sus productos. Nosotros volvemos mañana.